que establece la ley en la República Argentina, específicamente la ley 26.934, respecto del Plan Integral para el abordaje de consumos problemáticos, una normativa sancionada en el año 2014, que establece que se entiende por reducción de daños aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir otro tipo de daño ocasionado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes. Esto está contemplado ya en nuestra legislación nacional y vamos a establecer comunicación con el editor de la revista Mate, él es Tabaré Echeverría, en donde habitualmente hay información científica que se brinda concretamente para evitar daños asociados, en este caso, al consumo de este tipo de sustancias. Tabaré, muchísimas gracias por esta comunicación y por la información que a continuación en los próximos minutos vas a brindar para Ahora Litoral. ¿Cómo estás? Buena mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar. Me gustaría que puedas brindarnos precisión respecto de lo que significa la puesta en práctica de este tipo de políticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reducción de riesgos o cuando hablamos en relación a este tipo de situaciones que ha acontecido en este caso puntual en la provincia de Santa Fe? Bueno, es muy importante lo que empezaron diciendo respecto al marco legal que tiene la reducción de daños en Argentina, que es el de la ley que implementa el abordaje de consumos problemáticos y toma como línea y directriz la reducción de daños, y es también la nueva ley de salud mental que incorpora como eje de abordaje para el tratamiento de los consumos la reducción de daños. Entonces ese es el marco legal que tenemos hoy para este abordaje, que es el alternativo al abordaje prohibicionista abstencionista, que es el abordaje hegemónico que han implementado los estados a partir del Sistema Internacional de Fiscalización de Sustancias, que es básicamente la forma que toma el prohibicionismo global. La reducción de daños es un paradigma, un conjunto de ideas que están destinadas a entender que las personas en su vida cotidiana realizan ciertas prácticas que pueden ser riesgosas. Entre esas prácticas está el consumo de sustancias o está, por ejemplo, las prácticas sexuales. Por eso la ESI, la Educación Sexual Integral, es un ejemplo de reducción de daños y es algo que pedimos para la reducción de daños en términos de drogas, que se den este tipo de formaciones también sobre drogas para las personas que las usan y para las que no las usan, para que puedan aprender de ellas. Pero lo principal a incorporar es que la reducción de daños es el paradigma alternativo que nos permite tomar el tema del uso de sustancias desde una mirada pragmática que busca reducir los daños de las personas que ya decidieron hacer un consumo y que porque no quieren o no pueden, no dejan de consumir. Entonces es importante acompañarlas y no castigarlas, es un lema de la reducción de daños acá en Argentina, para que las leyes punitivas que tenemos hoy en nuestro país vayan cambiando y podamos ir incorporando leyes que acompañen desde la salud a las personas que usan drogas, no solamente aquellas que tienen un consumo problemático, sino aquellas que somos la mayoría, que hacemos uso de sustancias ilegales o ilegales y que no desarrollamos un consumo problemático. Y como dice la ONU año a año en el Informe Mundial sobre las Drogas, las personas que usan drogas y no desarrollan un consumo problemático son alrededor del 90%. Entonces es muy importante tener en cuenta la reducción de daños como un abordaje para este tipo de casos donde evidentemente faltó un abordaje de este tipo que pudiera resolver desde la prevención y desde, ojalá, el análisis de sustancias, esto que sucedió con las personas intoxicadas en Santa Fe. Claro, se avala el Tabaré de droga adulterada con levamisol. ¿Por qué? Te pregunto lo siguiente, ¿por qué no se especifica la ciudad, la localidad en donde se produjeron estas dos situaciones? Yo me enteré concretamente de lo que había sucedido en Santa Fe porque ustedes multiplicaron en sus propias redes sociales la información que había surgido desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que ahora ya ha alertado al resto de los ministerios provinciales de esta área específica. Pero ¿por qué no se menciona con exactitud la localidad para concretamente advertir a esa comunidad? Lo que se puede interpretar es que por una cuestión de evitar la estigmatización de las personas intoxicadas se pudo haber escondido en principio la localidad en cuestión. Luego se supo cuál es la localidad. Ayer publicó el Ciudadano Web que la localidad es Santa Clara de Buenavista. Es una localidad que está a 78 kilómetros al suroeste de la capital provincial.
y es el Ministerio de Salud Provincial quien informó que fue ahí que ocurrieron no las adulteraciones necesariamente, sino las intoxicaciones que se dieron en 2 personas en contextos de consumo distintos, porque una había inhalado la sustancia y la otra la había aspirado, es decir, una había fumado la sustancia y la otra la había aspirado, y hay una de ellas, como decían más temprano, que se encuentra en estado mucho más crítico de salud. Vos bien mencionabas que diferentes organismos especializados, estamos hablando de organismos internacionales, advierten que cada vez es mayor la cantidad de droga adulterada que se distribuye en definitiva a la mayoría de los países. Esta vez fue con Levamisol, o por lo menos esto es lo que se está investigando. ¿Cuáles son específicamente los daños que trae aparejado este tipo de situaciones? Cuando hablamos concretamente de droga adulterada, con lo cual obviamente está aumentando los daños posibles al organismo de las personas. Siempre que hablamos de drogas adulteradas, hablamos de que la persona va a terminar consumiendo algo que le va a ocasionar un efecto distinto al esperado. Y eso puede tener riesgos para la salud muy claros, como por ejemplo si esa persona mezcla sustancias que no deberían mezclarse, o si experimenta efectos que no eran los esperados y son de mayor gravedad que los que puede ocasionar la sustancia ilegalizada en sí. Por ejemplo, en este caso, el clorhidrato de cocaína. El clorhidrato de cocaína es la sustancia pura de lo que conocemos como cocaína. Hay un estudio muy interesante y hay muchos estudios, tanto a nivel local como internacional, que muestran una tendencia hacia la adulteración de las sustancias. E incluso la propia ONU marca en un estudio de adulterantes que hizo en 2019 que en los últimos 10 años se está viendo una tendencia creciente hacia la adulteración. Y eso lo vemos en Argentina. Un estudio de 2015 en Argentina mostró en Córdoba que la pureza de la cocaína que fue analizada iba entre el 8 y el 12%, es decir, que la mayoría de la cocaína tiene solo 8 a 12% de clorhidrato de cocaína y el resto son sustancias adulterantes o de corte que ayudan para estirar la sustancia y poder hacerla más rentable. Y en este caso justamente el levamisol es una de las sustancias más comunes que se utiliza para la adulteración de la cocaína. Y más nocivas. Exacto, y una de las más nocivas también, siempre en función de la dosis con la que sea adulterada la cocaína respecto al levamisol. Yo creo que en este caso pudo haber sido mayor la dosis de levamisol y por eso se pudieron haber ocasionado estas intoxicaciones tan graves. De todas formas, hay que aclarar que el Ministerio de Salud no pudo encontrar esta sustancia en el cuerpo de las personas en cuestión porque se disuelve muy rápido en el cuerpo, entonces es difícil de encontrar. De todas maneras, los síntomas que encontraron en las personas intoxicadas indican que el adulterante principal es levamisol. Bien. Y es importante tener en cuenta cuáles son los efectos que puede tener, que pueden ir desde náuseas, mareos, diarrea, hasta necrosis en la piel, que quizás es una de las cosas más impactantes que se puede dar en la zona auricular de la oreja. Y básicamente consiste en heridas necróticas de la piel. Otra cuestión es que aumenta el riesgo de sufrir una hemorragia, incrementa los riesgos cardíacos que ya trae de por sí la cocaína y además un consumo ocasional puede ocasionar una baja del sistema inmune, lo que te puede hacer más propenso a infecciones. Ahora, es importante decir que el levamisol está permanentemente en la cocaína. Y esto no es algo nuevo. La novedad no es que la cocaína esté adulterada con levamisol. Eso es algo bastante común y es algo que organizaciones de Chile nos han dicho, específicamente Reduciendo Daño Chile, que en análisis que han hecho colorimétricos en Argentina y Chile, la sustancia adulterante de la cocaína más común es el levamisol. Bien. Ahora bien, en este caso ocasionó, por lo que vemos, intoxicaciones más graves de las que vemos normalmente. Tabaré, te agradecemos esta intervención y bueno, darnos un pantallazo más amplio respecto de este nuevo paradigma que ya está legalmente en la República Argentina y esperemos que también sirva para ir acompañando este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Que tengas buena mañana. Muchas gracias a ustedes y ojalá que vaya cambiando esta situación para acompañar a las personas que usan drogas y no para perseguirlas y para dejar de estigmatizar este tema. Muchas gracias. Hasta luego.